Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Gutiérrez y yo les vengo a explicar los siguientes puntos a determinar sobre electricidad y magnetismo. Bueno, comenzando con la explicación breve, comenzaré con la presentación como tal. Bueno, pues yo les vengo a determinar los siguientes puntos que les voy a ir determinando mediante breves conceptos y van a estar resumidos muy brevemente o hasta, como quien dice, un poco extenso cada concepto. Bueno, así. Ok, comenzando con la energía potencial. Primero a describirle la energía potencial es una fuerza de Coulomb, la cual está asociada a una partícula, como por decir así. Esta carga se define como una carga la cual está infinitamente separada y se encuentra en reposo, de tal manera que en donde una posición tridimensional se va a tener que alternar, o mejor dicho, se va a tener que aplicar una fuerza desde un punto, ya sea un punto A o B, o como tenemos aquí en el ejemplo, un punto E y un punto Q, se produzca una carga puntual de la energía potencial para que ésta se pueda, como quien dice, potenciar, para poder tener como quien dice, una atracción, hasta que se pueda determinar con una referencia determinada para poder concretar la energía que se va a tener en este campo, anexada con su fórmula, con sus, como quien dice, sus determinaciones y unos anexos breves. Y por si acaso, si se preguntan qué es esta fórmula es la que nos determina la de un cuerpo en reposo. Es decir, la del cuerpo en reposo va a ser la fuerza aplicada para que se puedan extraer las dos cargas como tal. Bueno, prosigo con el siguiente punto. Okay. Ahora explicarles el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un punto capaz de trabajar y realizar unidades de carga para mover dichas cargas, es decir, este es el encargado de mover las dos cargas de referencia hasta un punto deseado. Este potencial es determinado de manera eléctrica. Se puede definir únicamente en un campo estático, lo cual puede producir regiones finitas en un espacio. Su fórmula hay demostrada, de tal manera que es considerada como una carga eléctrica puntual, de manera que se representa en un campo eléctrico. Esta fuerza realiza trabajos de cargas eléctricas puntuales, de tal manera que puede producir pequeños desplazamientos, los cuales se produzcan relaciones entre los trabajos como tal, en los cuales se representa con los distintos anexos, los cuales son aquí representados, de tal manera que este conlleva la dirección concreta como tal, en la cual va a ser destinado. Ya, el otro anexo es la dirección en cual se puede ir destinando como tal. Obviamente este es más concreto como tal que este, pero bueno, prosigo con el siguiente punto. Ok, para describirles la diferencia de un potencial, es considerada como una carga de prueba, lo cual es representada como un campo eléctrico que se traslada a un punto A al punto conservado simplemente en equilibrio. Como quien dice, se mide el trabajo primero antes de hacer, como quien dice, el trabajo como tal, de la carga o la diferencia potencial que se tenga, de tal manera que este trabajo se va a representar con la letra W, A, B. Ya se puede escribir de otras formas, pero en este caso se va a determinar los puntos a hacer, ya sean positivos o negativos, o hasta pueden ser nulos, de tal manera que respectivamente de un potencial eléctrico se puede determinar su unidad diferencial por el potencial de producción como la ecuación de Joule sobre Coulomb, de tal manera que eso nos puede dar un resultado equivalente a 1. Ok,
describo con el siguiente punto. Y ya por último, a describirles la diferencia del potencial. Hablarles de la diferencia de potencial, me describo un poco más en el trabajo hecho mediante la carga ya, como quien dice, finalizada. Es decir, determinarles las dos fuerzas que se hayan hecho entre, por ejemplo, como está en el anexo, entre dos placas de un punto por determinarles A y B, el cual es el mismo que a lo largo de toda la trayectoria está conformado por el campo electromagnético conservativo, el cual nos describe el resultado del punto B, lo cual nos determina las líneas de campo eléctricos, simplificando un potencial eléctrico decreciente o el cual sea creciente, que nos determine la carga de la puntuación o del potencial o de la carga eléctrica que se tenga. Bueno, espero que se haya comprendido bien. Muchas gracias por ver mi video y espero que se encuentren bien y hasta luego.